Ahora sí. Eh, entonces dice, considere un flujo de agua a una velocidad de 3 metros por segundo. Si ésta pasa por una reducción donde disminuye el diámetro de la cañería a la mitad, ¿en cuánto cambiará la velocidad? Considere el régimen estacionario. Entonces, nosotros vamos a expresar esto de manera que tenemos la ecuación de continuidad de los fluidos, la cual dice que el volumen, ¿cierto? El volumen 1, ¿cierto? Va a ser igual al volumen 2. Todo el volumen que pasa por un sector tiene que ser igual. Entonces, básicamente, el 4. Entonces tenemos, en este caso nos dicen que tenemos un ducto, ¿cierto? Que va por aquí y que aquí se encoge a la mitad, ¿ya? Imaginemos que esto es la mitad, este es un diámetro, ¿cierto? Y este es un diámetro más pequeño, en donde el diámetro más pequeño es igual al diámetro anterior dividido 2, ¿ya? Entonces lo que tiene que respetar acá el fluido es que el volumen que pasa tiene que ser el mismo, o digámoslo así, el caudal básicamente no debería, perdón, la masa que pasa no debería cambiar. Ahora sí. Entonces, ¿cómo yo obtengo eso? Manteniendo esto, tenemos que el área por la velocidad es igual a caudal o volumen, en este caso, ¿cierto? Pasando en forma temporal. Entonces, tenemos que el volumen que pasa aquí, que entra desde acá, tiene que ser exactamente el mismo que pasa aquí. Pero en este punto vamos a tener una velocidad y en este vamos a tener una velocidad distinta. Entonces, tenemos que el área 1 por la velocidad 1 tiene que ser igual al área 2 por la velocidad 2. Y ahora, resolviendo esto, tenemos que el área 1 va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado partido 4, que es como se expresa el área de una circunferencia, ¿cierto? Y por la velocidad en 1. Y esto tiene que ser igual a pi por el diámetro nuevo, ¿cierto? Partido 4, esto al cuadrado, y por la velocidad 2, ¿cierto? Que es la nueva velocidad. Entonces, bueno, se va pi, se van los 4, y nos quedan estos elementos. Ahora, si reemplazamos esto en la ecuación, tenemos entonces que el diámetro al cuadrado por B1 tiene que ser igual al mismo diámetro anterior dividido 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque está elevado al cuadrado. Y todo esto por B2 o la velocidad al salir del ducto, ¿ya? Entonces básicamente estos diámetros se van y lo que nos queda es que la velocidad con la cual sale el fluido por este ducto de aquí tiene que ser igual a 4 veces la velocidad con la que el fluido llega. Esto con el fin de respetar de que el volumen que ingresa, ¿cierto? El volumen tiene que salir todo por un solo lado. ¿Ya? Profe, yo no Profe, entiendo. y esa sería la respuesta. ¿Sí? Ah, es que yo había encontrado esa fórmula, pero pensé que quería una respuesta numérica, pero total. No siempre Bueno, es 3 por 4, 12. 12 metros por segundo. Claro, claro. Ah, ya no, pero de todas formas ya. Porque había encontrado esa fórmula, pero no la había desarrollado así como. Ya. Profe,
Ese 2, el 2 elevado al cuadrado, ¿de dónde lo sacó? Del reemplazo del diámetro pequeño, de este diámetro pequeño. Si te das cuenta, es igual al diámetro grande dividido Ah, 2. Como lo tengo que elevar al ah, cuadrado, sí. Ya. Gracias. ya, Profe, dígame. ¿podría hacer un ejemplo del ejercicio 11? Ejercicio 11, ya. Déjame tratar de recuperar eso sí. Vamos. Oh, no sé qué pasa. Ya, vamos a tener que hacerlo así, ¿no? Ya, ejercicio 11. Vamos viendo. Ya. El ejercicio 11 dice así. Un inventor propone un dispositivo mostrado en la figura. Y aquí hay una figura, ¿cierto?, que está ahí. A dicho sistema se agregan 100 kilowatts en el lugar donde está el dispositivo, donde este dispositivo se encuentra a 400 Kelvin. En el punto 1, donde entra agua líquida, y en los puntos 2 y 3 se realizan dos extracciones de igual flujo másico. El inventor dice que dicho dispositivo genera una potencia de 30 kilowatts. La entalpía y entropía en cada punto son dadas en las siguientes tablas. En la siguiente tabla que aparece aquí. Entonces, asumiendo que lo que dice el inventor es correcto, determine el flujo de agua que entra en el estado 1 o en el punto 1, la generación de entropía de dicha máquina y si el inventor está en lo correcto. ¿Cómo creen ustedes que debería partir este ejercicio? Transformar las unidades de medida primero. O sea, las unidades, claro. Ya, Por ejemplo, ahí estamos trabajando con grados Celsius. ya, está bien. Pasar primero todas las unidades a Kelvin. Y los bares también hay que pasarlo a pascales para después pasarlo a Newton partido en metros cuadrados. A joules. La verdad es que eso no es tan relevante, esa ¿No? última parte. No. Me retiro. No, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Cómo podríamos atacar este problema? Bueno, este problema lo podríamos atacar indicando, llamando, ¿cierto?, a la primera ley de la termodinámica, y diciendo que todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿ya? Entonces, ¿cómo pongo eso en palabras, ¿cierto?, para que se entienda el tema de alguna manera? Bueno, pues, entonces, hacemos lo siguiente. Vemos toda la energía que entra y la igualamos a la energía que sale, ¿ya? Lo otro es que también es una ley, no solo una ley de conservación de energía, sino que también de masa. Entonces, la masa también yo la puedo decir que toda la masa que entra tiene que salir de alguna manera. Las únicas tres interacciones de masa que existen son en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3, ¿ya? Entonces, sabemos que la masa 1 tiene que ser igual a la masa que sale del punto 2 más la que sale en el punto 3, ¿ya? Y también sabemos que toda la energía que entra
a este sistema tiene que salir del sistema de alguna manera. Entonces, ¿cómo vemos eso? Bueno, sabemos que la masa 1, ahora vamos con la parte energética, masa 1 por la entalpía que lleva, que atrae la masa 1, en este caso es 105,09 kilojoule por kilogramo, más, ¿qué otra energía entra? El calor inyectado. El calor es de 100 kilowatts. Y eso tiene que ser igual a la energía que sale. De alguna forma. Entonces esto tiene que ser igual a 30 kilowatts más la masa 2, ¿cierto? Por 209,43 y más la masa 3 por 313,99. Entonces, teniendo toda esta información, yo ahora debería ser capaz de calcular, ¿cierto?, la cantidad que sale de este elemento. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que esto va a ser, ¿cierto?, 105,09 por masa 1, y esto tiene que ser igual a, más 70, que son 30, pasando a restar acá, ¿cierto? 70 kilowatts, igual a 209,43 por masa 2 más 313,99 por masa 3, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Si ustedes se dan cuenta, la información de esto, de la energía que nos dan tanto de calor como de trabajo, viene dado en kilowatt, ¿ya? Y la información de entalpía que nos dan viene dado en kilojoule. Entonces, debido a esto, yo no tengo que hacer ningún tipo de conversión acá. Pero es porque en este caso la información me la dan en kilowatt y acá me la dan en kilojoule. Si a mí me dieran cierta información en kilowatt y cierta información en kilojoule, ahí sí que tengo que hacer una transformación. Transformar los kilojoule en kilowatt y así sucesivamente. Como se mantienen así, ya sé que en estricto rigor aquí yo voy a obtener la masa en kilogramos por segundo, porque es la única posibilidad que tengo debido a las unidades que estoy manejando. Ya. Entonces, ¿cómo finalizaríamos este ejercicio? ¿Qué información puedo usar para terminar el ejercicio este? La entropía específica. O sea, la entropía específica. Ya la estamos usando. Sí, a ver. Las temperaturas, No, hay una información que viene en el encabezado del problema que nos va a ayudar a sacar esta información. Con el flujo másico. Ya, ¿qué nos dicen del flujo másico?
Dice que se realizan restricciones de igual flujo básico. Exacto. De- Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que el flujo másico 2 es igual al flujo másico 3. Por ende, ¿qué también podemos decir eso? Que todo eso es igual a el flujo másico 1 dividido 2. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo acá es que 70 kilowatts va a tener que ser igual a 209.43 dividido 2 más 313.99 dividido 2 y menos 105.09 por el flujo másico 1. Si alguien puede sacar lo que está ahí entre paréntesis, por favor, para... A mí me da 440. Esto de aquí, 446,9. Ah, no. 70.000 dividido lo que está ahí me da 446. ¿Ya cuánto te da la llave? 156,62. 62. Sí. Y esto de aquí entonces son igual a 70 kilowatts. ¿Cuánto entonces ahora esto da? 70 dividido 156,62. Estos son kilowatts y esto está dado en kilojoule por kilogramo. ¿Cuánto nos da? $0,44. 0,44. ¿Ya? Kilogramos por segundo. Lo que implica que masa 2 o flujo másico 2 es igual a 0,22 kilogramos por segundo y que el flujo másico 3 son 0,22 kilogramos por segundo. ¿Dudas o consultas con lo que se acaba de hacer? Profe, Dígame. o sea, estoy bien, pero los 100 kilowatts que le sumó, por ejemplo, M1 por la enthalpía específica más 100 kilowatts, los 100 kilowatts, como estaban entrando por otra parte, yo no lo había considerado para como entrada. Para energía, efectivamente hay que considerar porque todo, yo tengo que ver que toda la energía que sale por algún motivo o sale de alguna fuente. Bueno, en este caso, todo lo que entra tiene que salir por alguna parte. Entonces, si nosotros no hubiéramos considerado los 100 kilowatts, estábamos considerando algún elemento que no corresponde.
¿ya? Entonces tenemos que, cuando hablemos de balance de energía, ojo ahí, balance energético, yo tengo que considerar toda la energía que entra y toda la energía que sale. Profe, Dígame, que yo cuando empecé a hacer ejercicio lo había hecho de otra forma que no sé si estará bien. ¿ya qué hizo? Yo saqué el QF con, o sea, saqué el calor como que se perdía y Ya, ese calor, ese QF lo estaba igualando a las masas 2 y masa 3 porque pensé que eran de pérdida. Pero usted me dice entonces que las dos salidas es por donde salen los 30 kilowatts. No, yo lo había considerado de otra forma. ¿cómo? Mira, A yo ver, había calculado el QF pensando que esos 30 kilowatts salían por otra parte, no por la salida 2 y 3. es que no sale por las dos salidas, por las salidas 2 y 3, Los 30 kilowatts producidos. ¿sí? No salen por ahí. mm, Piensa tú que es una especie de turbina, esto, especie, nada, no es que sea una turbina, pero es una especie de turbina que yo hago pasar un fluido, ¿cierto? Que trae una cierta energía. Además, porque es una turbina media rara, porque funciona a base de calor, es una cosa muy rara. por eso, Y yo yo creí que las genero, eran como eh, disipadores de calor, no solamente de la. ya, Por eso lo pensémoslo había así. considerado que la energía que pasaría por ahí era QF, como Ya, la que pero sale. a lo que voy acá, mira, piensa tú, viendo la tabla, lo que está haciendo es que el fluido se está calentando. Si tú ves la tablita, nos dice que las salidas 2 y 3 están a una temperatura mucho mayor de temperatura que la de entrada. Ah, claro, entonces Entonces, acá no el es por eso. calor entra, hace algo sobre el fluido, como ya te diste cuenta, lo calienta, y además ayuda a producir calor, ¿ya? Esto es una forma extraña de máquina térmica, ¿cierto? Por eso yo creo que lo viste así también. Y básicamente, yo tengo que, si yo hago una especie de análisis de entropía, ahí a lo mejor los 30 kilowatts de potencia producida no deberían entrar. Pero sí yo tengo que considerar los flujos máximos al momento de calcular flujo de energía. Yo tengo que calcular absolutamente toda la energía que entra y considerar absolutamente toda la energía que sale y hacer una Bueno, igualdad. no, entonces lo malentendí yo. Yo pensé que entraban los 100 kilowatts, ¿Mm? salían los 30 kilowatts y por la salida 2 y 3 salían los líquidos, pero ahí era como un disipador de calor. Ah, ya, no, No, vale, ok, vale, me quedó claro. ya, ya. Eso con esa parte del ejercicio. Ahora vamos con la parte B, que dice la generación de entropía de dicha máquina. Aquí sí hay que hacer lo que decía su compañero en la clase, en la parte inicial de la clase, que es pasar toda la información de la temperatura a grados Kelvin, ¿ya? Entonces, tenemos que en el punto 1, la temperatura 1 es de 298,15 Kelvin, la temperatura 2 es de 323,15 Kelvin y la temperatura 3 tiene que ser 348 Kelvin, no me acuerdo. Sí, coma Yo acá 15. como temperatura 3 tengo 25 grados Celsius. Sí, mira la tabla, mejor Ah, mira ya, la ya. tabla, más que el dibujo. Ya, la tabla manda por sobre el dibujo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a calcular la entropía, que recuerden que tiene que ver con, primero, el calor y segundo, la entropía específica. Y en nuestra tabla aparecen información de la entropía específica de los distintos fluidos, ¿ya? Entonces, primero, el calor que se inyecta al sistema son 100 kilowatts, y ahora hay que dividirlo por la temperatura que nos mencionan, que son 400 Kelvin, ¿ya? Después, el flujo 1 viene siendo 0,3674 por el flujo másico. En este caso es 0,44. Si se dan cuenta, ya que nos dan toda la información prácticamente, llegar y reemplazar, no necesitamos tanto lo que es la obtención, ¿cierto?, de la temperatura. Flujo 2, 0,7038 por 0,22 y finalmente 1,0155 por 0,22. Ya. Entonces vamos viendo. Esto de aquí, ese que tiene que ver con el calor inyectado, ¿entra o sale del sistema? Entra, Entra al sistema. Si entra al sistema, el calor, ¿qué signo debería tener? Positivo. digo, Positivo. Ya. Esto está en grados Kelvin, por si acaso. Este de aquí, el segundo. ¿Entra o sale? entra. Entra. ¿Qué signo tiene Positivo. entonces? También. Positivo. Los dos últimos, ¿entran o salen? Salen, ¿Qué Salen. signo tiene entonces? negativo. Negativo los dos. Entonces lo que tienen que hacer ahora es calcular estos valores y sumar cada uno de ellos para obtener la entropía del sistema. ¿Cuánto les da? Profe, Dígame. una consulta. ¿De dónde salieron esos 0,3674, La 0,703? tabla. Ah, ya, ya.
Lo que no me da, profe, son las unidades. Ya. Que me queda o sea, por ejemplo, donde multiplicó la entalpía específica por el flujo másico, me queda kilowatt partido por Kelvin partido por grado por segundo. Y el 100 kilowatt partido por 200 queda solamente kilowatt. Ah, no, nada, nada, de hecho nada. ¿Cuánto les da? Me dio 0,03341. 0,0. 3341. Profe, disculpe, ¿por qué era 100 kilowatts partido en 400 Kelvin? Porque te lo dice el ejercicio. Dice, a dicho sistema se agregan 100 kilowatts en el lugar donde este dispositivo se encuentra a 400 Kelvin. Mm. ¿Ya? Esto es entonces la generación de entropía, o la entropía generada. ¿El inventor está en lo correcto? Pregunta C. Yo digo que sí, porque la entropía es mayor a cero. ¿Ya? Y ¿Alguien más? puede ser igual o mayor a cero, si no, no es posible. Y como es mayor a cero, es un proceso irreversible. ¿Ya? ¿Alguien más? Dice, piensa algo similar, similarmente diferente. Ya, efectivamente, el inventor está en lo correcto porque efectivamente la entropía generada eh, puede generar, ¿cierto? O sea, es positiva, mayor a cero, por ende el proceso sí tiene un
cierto grado de reversibilidad. Ahora, a lo mejor no es tan probable que ocurra con los valores que el inventor indica, porque es un valor muy cercano a cero, de todas maneras. Entonces, posiblemente los valores cambien, pero dentro de todo está bastante acertado, ¿ya? ¿Qué otro ejercicio, estimados? Profe, profe, ¿qué pasa con los segundos? Que yo no, los segundos me quedan ahí cuando hago la multiplicación ahí. A ver, tomemos el primer caso, ¿cierto? Es 36, 74 Ya, eso está en kilojoules por kilogramo Kelvin. por qué, kilogramo. Claro. Y esto se Y multiplica eso, por 0.44 kilogramos por kilogramos segundo. por segundo. Se Se van simplifican los kilogramos Nos queda kilojoule Kelvin segundo. y nos queda kilojoule Kelvin segundo. Segundos. Esto de aquí lo agrupo y eso genera kilowatt. Ahí está, profe. Gracias. Y ahí queda el kilowatt Kelvin. Ya, profe. Ahora entendí. ¿Podríamos hacer el ejercicio 26? Ay, hombre. (26) Dice, una bomba de calor funciona entre una fuente fría a 300 Kelvin y una fuente caliente a 500 Kelvin, a la cual suministra 1 kilowatt por 1 kilowatt de calor. La bomba de calor está conectada a un motor térmico que funciona entre una fuente a 600 Kelvin y una fuente a 300 Kelvin. Si ambas máquinas interna y externamente son reversibles, ¿cuánto calor debe ser suministrado al motor térmico? ¿Eh? Ya. Vamos viendo. Profe, ¿qué ejercicio este? ¿Qué número? 26. Gracias. Entonces, tenemos una bomba de calor que funciona entre la fuente, ¿cierto? No lo voy a repetir. Nos dice que ambas máquinas, interna y externamente, son reversibles. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener... ¿Qué tenemos que obtener primero? Todos a coro. El calor, Antes que eso, tenemos que obtener el rendimiento. ya. El ¿Y rendimiento. qué más? ¿El Y el COP. Muy bien. Tengo una hueá buena. Chua, está grabado, que se sepa. Bueno, por lo menos fue una emoción positiva. Dios mío. Ya, El tenemos Raúl el de COP de la bomba de calor. COP de la bomba de calor se calcula como 1 dividido, ¿cuánto? Calor, Caliente, caliente, menos pero dividido en calor frío, parece.
A ver, F menos Q. el remunerado. Es 1 dividido en 1 menos calor frío dividido en calor caliente. Ah, ya lo noto. Al revés parece entonces. QC partido por QF menos 1. No, yo lo tengo así como lo notó el profe. La bomba de calor es como la tiene el profe. Lo tengo F mal. uno, Esa menos es la del refrigerador, Carlito. No, pues dice bomba de calor. Sí, sí, la del refrigerador es 1 dividido en QC dividido en QF menos 1. Esa es la del refrigerador. Sí, compañero, tengo razón. Listo. Ya, pero como son reversibles, nosotros nos vamos a aprovechar de esa información y vamos a hacer lo siguiente. El más no va. Menos T sub F dividido T sub C. Entonces, el COP de esta bomba de calor va a ser 1 dividido 1 menos 300 Kelvin dividido 500 Kelvin. Calculen eso por mientras. $2,5, profe. 2,5. Perfecto. Ya. Entonces, ahora vamos a calcular la variable que nos falta de esto. Entonces vamos a decir que 2,5 va a ser igual a 1 dividido por 1 menos Q sub F dividido 1 kilowatt, que es el calor caliente, ¿cierto?, de la bomba de calor. Entonces, vamos a comenzar a dar el despeje. 1 menos Q sub F dividido 1 kilowatt va a ser igual a 1 dividido 2,5. Entonces tenemos que 1 menos 1 partido 2.5 va a ser igual a Q sub F dividido 1 kilowatt. ¿Ya? Y finalmente vamos a tener que el Q sub F va a ser igual a 1 kilowatt por 1 menos 1 partido 2,5. Si alguien puede calcular eso, sería de mucha ayuda. $0,6. 0,6. Sí. 0.6 kilowatt. ¿Ya? Perfecto. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, porque sabemos del balance de energía que tienen, en este caso, las bombas de calor, de que Q sub C tiene que ser igual a Q sub F más el trabajo que ingresa, ¿cierto? Entonces, trabajo va a ser igual a Q sub C menos Q sub F. Y eso nos da 0.4 kilowatt. ¿Ya? Listo. Primer elemento, check. Vamos con el segundo elemento. Si se dan cuenta, tenemos ahora la máquina de calor. La máquina de calor, como bien dijo un compañero hace un rato, tenemos... Me falta anotar algo, por favor. Lo último. Gracias, profe, gracias.
Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular, como bien dijo un compañero de ustedes, la eficiencia de la máquina térmica. ¿Ya? Y de nuevo, nos vamos a aprovechar de que la máquina térmica es reversible para calcular su eficiencia. Y en este caso va a ser 1 menos la temperatura fría dividido la temperatura caliente. Y en este caso va a ser 1 menos 300 dividido 600, lo cual obviamente nos da 0,5. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es igual también 0,5? Se preguntarán ustedes. 0,5 tiene que ser igual al trabajo producido dividido el calor que ingresa, el calor caliente. ¿Ya? Y en este caso nosotros ya tenemos esta información. Entonces, el calor caliente va a ser igual a 0.4 kilowatt dividido 0.5. Lo cual nos debería dar 0.8, si mal, a ver, no. ¿O sí? 0,8. Que alguien me lo corrobore. Sí, profe, 0,8. Kilowatt. Y con eso contestamos la pregunta, ¿cierto?, que se nos hacía en el ejercicio, que nos dice cuánto calor debe ser suministrado al motor térmico. ¿Más dudas o consultas? ¿La prueba cuánto tiempo vamos a tener, profe? Van a tener, a ver, 1 hora 45. A ver, espérate. Me espero. Van a tener 45, 90 minutos. Sí, pues 1 hora 45. Y 15 minutos para poder escanear las preguntas. Se les recomienda que utilicen, hay 2 aplicaciones, que una es el Office Lens, una aplicación del celular, y otra es el Camp Scanner. Cualquiera de las dos es bastante útil y les permite hacer eso. Tienen que entregar todo en un solo documento, PDF. Si recibo documentos Word, no lo voy a revisar.
¿Podría repetir el nombre de las aplicaciones, por favor? Office Lens o Cam Scanner. Vale, gracias. ¿Ah? ¿Qué otra? El ejercicio 30. El 30. Considere el siguiente sistema termodinámico irreversible. Escriba las ecuaciones de primer y segundo principio de la termodinámica en su forma diferencial, considerando que el sistema experimenta una variación en su energía interna, cinética y su energía potencial. Ya. Tenemos entonces esto que ingresa, si se dan cuenta, su forma diferencial. Ya. Lo primero que podemos ver es que tenemos un sistema, ¿cierto? Ya, que es masa 1, masa 2, W1, W2, masa 3 por acá. Esta porción está a una temperatura, ¿cierto? Y sale un Q1 y además sale Q2 a una fuente termodinámica de temperatura ambiente. ¿Ya? Esto podríamos considerar, ¿cierto? Fuente térmica. ¿Ya? Estos Q2. ¿Qué ejercicio es? ¿Qué número? 30. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones del primer principio aquí? Según ustedes, obviamente. Entrada igual a salida, ¿no? Ya, a ver, vamos viendo. Entonces, es energía que entra, tiene que ser igual a la energía que sale. ¿Ya? Y por ende, tenemos que revisar acá toda la información que tenemos. Nos dicen, eso sí, una cosa, y es que existe una variación de la energía interna. El que tenga el micrófono abierto, por favor, que cuando tengan dudas, ahí lo activan. Existe una variación de energía interna, energía cinética y energía potencial. Entonces, básicamente, si la energía, si tenemos una variación de energía cinética, vamos por partes. Variación de energía cinética. ¿Cómo lo debería evidenciar en este punto? Debería evidenciarlo como un medio por el flujo másico 3 menos un medio, perdón, se me olvida. Flujo másico 3 por la velocidad, ¿cierto? Al cuadrado, velocidad en 3, menos un medio del flujo másico en 2 por la velocidad en 2 al cuadrado y menos un medio por el flujo másico 1, ¿cierto? Por la velocidad en 1. ¿Qué pasa con la energía potencial acá? Ya, con respecto a estas variables que tenemos acá. Bueno, con respecto a estas variables tenemos que podríamos decir,
por ejemplo, que tenemos, ¿cierto?, la masa 3, flujo másico 3, por G y por la altura 3, menos el flujo másico 2 por G y por H2 y menos flujo másico 1 por G y por la altura 1. ¿Ya? Y finalmente tenemos lo que es la variación de energía interna. ¿Cómo debería haber la variación de energía interna? Bueno, la variación de energía interna tiene un valor de, en este caso, Q2 más Q1, ¿cierto? Por el lado del calor, menos, menos el trabajo 2 menos el trabajo 1. ¿Ya? Como ambos calores, el calor 1 y calor 2, son realizados por el sistema hacia el exterior, decimos que son positivos ambos. Ahora, como el trabajo 2 es hecho por el sistema, tiene signo positivo, y como el trabajo 1 es hecho por el sistema, o sea, sobre el sistema, se le considera signo negativo. Ahora bien, en este caso, ¿cómo podríamos hablar de esto de una forma diferencial que se denomina? Bueno, la verdad es que la única forma que tenemos para hablar de una forma diferencial en este contexto, si ustedes ven el dibujo, se van a dar cuenta que hablamos de flujos energéticos y másicos. Bueno, es que en realidad vamos a hablar de DE en DT. Aquí vamos a hablar de la energía potencial, ¿cierto? El diferencial de energía potencial en el tiempo. Y finalmente, de la energía interna en el tiempo. ¿Ya? Y ahora, lo que viene siendo la segunda ley de la termodinámica, tendríamos que la entropía generada es igual a flujo, ¿cierto?, dividido por T ambiental, más el flujo 1, pero en este caso dividido por la temperatura del sistema. Corrijo acá. Esto es con un signo negativo, porque esto de aquí lo estamos considerando desde el punto de vista de la fuente térmica.
¿Dudas o consultas? No, profe. ¿Qué otro ejercicio? Cuéntenme. ¿32? A ver, aquí me dicen el 24 primero. Ya pedido mucho usted, estimado. Ya. Considere el sistema de la figura. Ejercicio 24. Si el sistema está en estado estacionario, ¿cuál es el flujo másico del punto 3? Si la válvula en el punto 3 se cierra y si inicialmente el estanque está vacío, sabiendo que el estanque tiene una capacidad de 100 litros, ¿en cuánto tiempo se llena? Ya. Vamos viendo. Profe, Dígame. ¿y por qué me quedo dando vuelta? ¿Por qué una hora, un cuarto será suficiente? 1 hora 45 minutos. Ya. ¿Alcanzaremos? ¿Está aprobado? Echando a perder se aprende. Le damos entonces. Veamos. Ujú. Ahora dejo ejercicio 24, Sí. ¿cierto? Ya, gracias. Bueno, debido a que acá no nos dan información acerca de del estanque mismo, nosotros tenemos que hacer algunas aproximaciones, si pudiéramos decirlo así. Y básicamente lo que vamos a ver acá es que simplemente el flujo en 3, ¿ya? Suponiendo, ¿cierto?, que parte desde un cierto punto, ¿cierto? De todas maneras, como se sabe que eh, básicamente el estado estacionario nos dice que dm en dt tiene que ser igual a 0. Por ende, implica que el flujo másico en 3 menos el flujo másico en 1 menos el flujo básico en 2 tiene que ser igual a 0. Por ende, el flujo másico en 3 va a ser igual a la suma de ambos, que en este caso es 0,5 kilogramos por segundo más 1,5 kilogramos por segundo. ¿Ya? 2 kilogramos por segundo. ¿Ya? Eso por el lado de por el lado de la parte A. Ahora, dice, si la válvula del punto 3 se cierra y si inicialmente el estanque está vacío, sabiendo que el estanque tiene una capacidad de litros de 100 litros, ¿ya? Y nos dan que el fluido tiene una densidad de 100 kilogramos por metro cúbico, ¿en cuánto tiempo se llena? Entonces, básicamente sabemos que ambos flujos, 1 y 2,
básicamente cargan 2 kilogramos por segundo, ¿cierto? La suma de ambos. Ahora nosotros vamos a dividir esto por la densidad para obtener el flujo en flujo volumétrico. Entonces esto nos va a dar 100 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Esto nos debería dar 0.02 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar esta información de aquí a litros. Entonces para eso vamos a 0.02 metros cúbicos por segundo. Lo vamos a multiplicar por 1000, que es la cantidad de litros que hay en un metro cúbico. Se simplifica esto, ¿cierto? Y esto nos da, creo que 20 litros por segundo. Y si el volumen, la capacidad que nosotros tenemos, el volumen, lo dividimos por el caudal, vamos a obtener el tiempo. Y esto nos debería dar entonces que 100 litros dividido 20 litros por segundo. Y eso es 5 segundos. Es lo que se demoraría estos dos flujos en llenar el estanque. Profe, ¿puede poner el ejercicio que se vea un poco completo, por favor? Gracias. El ejercicio 17 lo hicimos. Creo que no. No, profe. Ya, vamos a hacer eso entonces, para ir cerrando esta por el día de hoy. Dice, un constructor de automóvil desea recuperar la energía disponible de los gases de escape y en el sistema de enfriamiento de los automóviles. El sistema está compuesto por dos motores, como los que se muestra en la figura. Ambos tienen un rendimiento de un 50% del rendimiento máximo posible. Entre las consideraciones de diseño, se requiere que el ciclo de baja temperatura genere una potencia de 5 kW. A. Determina el calor que el ciclo de alta temperatura debe recibir de los gases. Y B. Determina el rendimiento global de este sistema. ¿Cómo atacarían este problema? Lo haría por etapas y haría la primera ley de la termodinámica entre la fuente caliente y fuente intermedia,
con entrada igual a salida. Ya, Y después sería como la primera etapa. Y la segunda etapa sería fuente intermedia con fuente fría. Con el mismo concepto. ya. Ya, vamos a hacer exactamente eso. Bueno, no sé si exactamente, pero vamos a hacer eso, pero al revés. Vamos a partir con la fuente fría. ¿Por qué? Porque la fuente fría es donde tenemos mayor información. Porque ya nos dicen que para consideraciones de diseño se requiere que el ciclo de baja temperatura genere una potencia de 5 kilowatts. Entonces, lo primero que vamos a sacar es la eficiencia de Carnot de del ciclo de baja temperatura. ¿Ya? En este caso va a ser 1 menos 300,15 dividido 473,15. Si alguien puede calcular eso, por favor, se lo agradecería. $0,37. 0,37. Sí, está aproximado el último valor. Ya. Entonces, nosotros sabemos que esta máquina térmica tiene que tiene el 50% de eficiencia real. Entonces, o sea, de la eficiencia máxima. De la eficiencia real va a ser igual a 0.5 por 0.37. ¿Eso cuánto te da? $0,185. Listo. Ya. Entonces, 0,185 a su vez tiene que ser igual a 5 kilowatts dividido el calor que viene de, en este caso, la fuente intermedia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el calor que viene de la fuente intermedia tiene que ser igual a 5 dividido por 0.185. ¿Cuánto da eso? 27,03. 27,03 kilowatts. ¿Ya? Ese es el calor que entrega la fuente intermedia a la máquina térmica 2, ¿ya? De baja temperatura. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo que dijo Franz, ¿cierto? Que íbamos a hacer con la fuente intermedia, y vamos a considerar que toda la energía o todo el calor que pasa de la máquina térmica a la fuente intermedia pasa de la fuente intermedia a la máquina térmica de baja temperatura, ¿ya? Eso es una consideración que vamos a tener. Ahora, lo otro que vamos a hacer ahora es sacar la eficiencia de Carnot, pero de la máquina de alta temperatura, que en este caso va a ser 1 menos 473,15 dividido por 873,15. ¿Cuánto da eso? $0,46. 0,46. Y la eficiencia real va a ser igual a 0,5 por 0,46. ¿Cuánto te da eso?
0,23. Ya. Entonces, este 0,23, ¿a qué es igual? Bueno, es igual, en estricto rigor, al trabajo, ¿cierto?, obtenido, dividido el calor caliente, ¿cierto?, que es el que ingresa. Pero yo no tengo esta información de aquí. Pero sí tengo el calor que se le entrega a la fuente intermedia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, mira, 0,23 va a ser igual a calor caliente menos calor frío. En este caso es frío, ¿cierto? Bueno, le ponemos intermedio para hablar más o menos lo mismo siempre. Menos calor intermedio divididos por calor caliente. ¿Ya? Entonces, 0,23 por el calor caliente tiene que ser igual a calor caliente menos calor intermedio. Y el calor intermedio, entonces, tiene que ser igual a 1 menos 0,23 por el calor caliente. Y, por ende, el calor que entrega la fuente caliente tiene que ser igual al calor intermedio dividido por 1 menos 0,23. ¿Y eso cuánto nos da? Considerando que calor intermedio es 27,03. 35,1. 35,1 kilowatt. ¿Ya? Entonces, la máquina térmica, la fuente caliente, tiene que entregar 35,1 kilowatt para que, en orden de que la máquina intermedia o la fuente intermedia le entregue calor a la segunda máquina térmica y así esta produzca 5 kilowatt, la máquina térmica de baja temperatura. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con esta parte hasta aquí del ejercicio? Entonces ahora vamos a sacar lo que es el trabajo producido por la máquina de alta temperatura. En donde sabemos que, bueno, el trabajo tiene que ser igual a 35,1 menos 27,03. Y eso nos da 3,07. 3. Ah, no, espera. 8,07. La luz, está fallando la luz. Muy bien. 8,07 kilowatts, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, la eficiencia, porque ahora nos piden el rendimiento global de este sistema. Digámoslo así, la eficiencia global va a ser igual al trabajo realizado dividido por el calor de la fuente caliente. Y en este caso entonces va a ser los 5 kilowatts producidos por la máquina de baja temperatura más los 8,07 kilowatts producidos por la máquina de alta temperatura. Todo eso dividido por el calor de la fuente caliente, que en este caso son los 35,1. Y si quieren lo multiplican por 100 para que les den porcentaje.
y ahí les va a dar la eficiencia global de este conjunto de máquinas térmicas. ¿Qué da? 37%. 37. Sí. Está 37,23%. Listo. Y ahí tenemos el ejercicio 17 resuelto. ¿Dudas o consultas con todo lo que se ha realizado hasta ese momento? Y han sido No, todo lo que... Bueno, entonces dejamos la clase hasta aquí. Que tengan muy buenas noches. Mañana nos vemos 21 horas o'clock para el desarrollo del certamen. Ya, profe. Buenas ya, noches. profe. Adiós. El santo de